José Luis, ¿cómo estás? Un Hola, gusto un saludarte. gusto. Hablemos de este díptico, estos dos libros, este espejo que escribiste. Hay una suerte de trabajo entre la vigilia y el sueño en él. Hay Ujú. personajes que aparecen, personajes que son reales. Platícame un poco cómo se fue creando el universo de esta casa, porque al final la casa es un poco el cuerpo, es una metáfora Sí, incluso de nosotros mismos. sí, Y además, creo que es importante el simbolismo de que para regresar a casa es que se tuvo que salir. es Tú verdad. regresaste a casa. Sí. Bien, es curioso porque de una manera que no es completamente una elección, la cosa así sucedieron. Curiosamente tengo 3 libros con la palabra casa en el título y esos son 2 de ellos. Se publicaron juntos, los títulos son tan similares, Una casa en la oscuridad, La casa en la oscuridad, porque realmente proponen ese juego entre una novela y un libro de poesía, que es un juego que tiene, por supuesto, ese aspecto del género, lo que dice una novela y lo que dice un libro de poesía, cómo lo dice, qué cambio de significado tienen los elementos al estar en una novela o al estar en un poema. Pero, como decías muy bien, realmente la idea del sueño o de la pesadilla Claro. está muy presente, porque realmente creo que la raíz de esos textos de algún modo es la parábola, la metáfora. Los elementos más que todo son símbolos, y son símbolos que cuando lo escribí en el inicio de este siglo, mientras estábamos viviendo el 11 de septiembre ahí en Nueva York y otros ocurridos muy, muy fuertes que marcaron mucho, es alguna violencia, algunos elementos que aquí se encuentran tienen que ver con ese momento. Pero, curiosamente, con la amplitud que tienen esas metáforas, es muy curioso que 20 años después se encuentren nuevos significados en esos textos. Incluso el tema de la guerra, tan presente hoy en día y tan presente siempre, pero curiosamente también la pandemia, que se vivió de una manera tan intensa y que aquí también de algún modo tiene un eco, sin que fuera una intención mía, pero realmente las metáforas siempre tienen esa dimensión que de algún modo como que buscan significado y que encuentran ese significado en la realidad. Y ya que hablas de metáfora es importante porque los títulos son muy significativos. Uno es una imagen, una casa en la oscuridad, y la otra son 2 sustantivos, la casa, la oscuridad. ¿Y a qué voy con esto y con la metáfora? El lenguaje es el hilo conductor entre 2 géneros tan complejos, tan distantes el uno del otro, ¿no? Háblame de ese trabajo muy verbal, muy visual que también tienen tus 2 libros, uno de poesía, evidentemente, la novela, y en el que toda esta suerte de símbolos empiezan a cobrar forma y sobre todo en algo que es importante, el encierro, porque el encierro es fundamental en este libro. Sí, creo que sí, pero hay un aspecto aquí muy curioso que tiene que ver con lo que son la vida de los libros, muchas veces temas que incluso ultrapasan o que son distantes de la literatura, pero que también tienen impacto en ella, como sea las cuestiones editoriales. Es curioso que esos libros que se publicaran juntos al mismo tiempo por primera vez en el año 2002, solo ahora 20 años después aquí en México vuelven a tener una edición así, de espejo, lado a lado. Eso para mí es muy, es muy grato porque realmente esa fue la intención inicial. Y creo que hay aquí un tercer elemento que es un elemento invisible, que será la relación entre los dos. Claro. Y que solo puede existir cuando existen los dos así, Claro. y se pueden leer los dos, porque mismo que compartiendo la estructura, compartiendo personajes, compartiendo episodios, hay diferencias grandes. Claro. Curiosamente, me parece incluso que uno de ellos es bastante más suave que el otro, y eso ocurre justamente por la manera como entendemos las metáforas, en prosa y en poesía. Claro, y creo que hay un eco, sobre todo en el de poesía,
a Pessoa, Mm. Tabaquería, que es un libro muy interesante. Háblame esta relación, esta concatenación con este autor que creo que es fundamental para el idioma portugués en Claro, general, ¿no? claro. Bien, es muy agradable escuchar eso, pero realmente creo que la influencia de Pessoa llega más allá de la intención que uno tenga o no tenga, porque realmente es imposible escribir en portugués y sobre todo escribir poesía en portugués Claro, ignorando a Pessoa, ignorando a todo lo que ha traído al idioma y a toda la clarividencia de su lenguaje. Y por eso me quedo contento que se encuentre Pessoa aquí, pero creo que eso es una marca de la poesía portuguesa contemporánea claro, realmente. claro. Y dime, qué sigues sintiendo al ver estos libros escritos traducidos al español? Que si de alguna manera una traducción es un libro nuevo, ¿no? Sí, Es una nueva sí, forma es de una ver tu obra, versión ¿no? nueva. Yo siempre entiendo las traducciones como versiones del original, porque realmente el libro que yo escribí lo escribí en portugués. Claro. Esas fueron las palabras que yo elegí una por una. Pero aquí hay una versión hecha por Diana Alcaraz y es una versión, es como, imagina, cuando uno cría una música para un instrumento y luego se adapta a otro instrumento. Claro. La música de algún modo sigue siendo la misma, pero con diferencias. Pero eso es parte de la experiencia de la literatura, es incluso algo que lleva elementos que me parecen fundamentales en lo que es la literatura, que es que empieza por ser aceptar que la interpretación de los otros tendrá elementos que son suyos, que les pertenecen a quien hace esa interpretación y que hay una imperfección en esa comunicación que es de hecho parte de ser humano y de que la escritura sea también un producto del ser humano. Claro. Y ahora que hablas esto de la palabra y las palabras, hay una parte en tu novela que dices, las palabras que escribí son importantes porque me recuerdan ese justo momento en que las estaba escribiendo. Ya me lo dijiste un poco, pero ¿qué más te recuerda? ¿Dónde estabas? ¿En qué momento te encontrabas saliendo de esa pandemia y entrando como a un mundo nuevo, a una casa diferente, exterior? Sí, ese libro aquí de algún modo me trae muchos recuerdos y tiene mucho que ver con escritura, además porque el narrador de la novela es un escritor y por eso en muchos momentos también hay metáforas sobre la escritura misma. Hay incluso una historia de amor que es como el amor de un autor por un personaje, que son dos Claro. elementos de dos niveles y dos dimensiones distintas, pero que se relacionan. Y de algún modo ese libro, esos dos libros en realidad llevan esa dimensión de esa búsqueda de encontrar en las palabras maneras de reflexionar lo que realmente vivimos, la experiencia, porque para mí, mismo escribiendo textos del ámbito del fantástico como ese, Claro. la experiencia siempre está por detrás. Y ahora que te pones en estos dos libros, ¿dónde sientes más a gusto? ¿La novela, la poesía? Yo disfruté mucho el libro, poesía, me gusta la poesía, entonces creo que ahí es el tono muy oscuro todavía, es Sí, mucho más sí, pesada sí. los ambientes, ¿no? Sí. Bien, para mí realmente yo empecé por escribir poesía, las novelas llegaron después, pero también es cierto que la novela es un género muy complejo que te permite trabajar una cantidad grande de elementos, poner ahí una cantidad grande de información y de sugerencias así. Claro. Pero creo que de algún modo se complementan. Es muy difícil elegir uno y decir, yo solo quiero ese. No, los dos tienen su lugar. Bueno, José Luis, te agradezco muchísimo la oportunidad Un gusto. y tiempo para hablar. Muchas gracias.